Bien, muchachos, bienvenidos a esta sesión de dinámica de fluidos. Es un tema que estamos revisando en este punto del curso. Y vamos a hablar específicamente de los conceptos de gasto-volumen, de gasto-masa, que mediante un ejemplo. La dinámica de fluidos es la parte que estamos trabajando en este curso. La parte anterior había sido la estática de fluidos, la hidrostática, y ahora vamos a ver precisamente dinámica de fluidos, que se refiere a fluidos que están en movimiento. Y entonces, pues, qué mejor que verlo mediante un ejemplo para poder entender más adecuadamente el concepto. Aquí tengo representado un problema, una situación muy común. En la vida diaria tenemos un recipiente, una cisterna llena de agua, y por medio de una tubería hacemos que esa agua sea impulsada a través de la bomba, una bomba eléctrica, que va a hacer que este líquido suba a través de la tubería hasta un tinaco que tenemos en una parte alta. Si fuera una casa o un edificio, pues este tinaco estaría en esa parte alta del edificio y tendríamos que llenarlo. Entonces lo que va a suceder es que cuando este tinaco haya descendido su nivel, bueno, su flotador va a dar una señal para que la bomba se active y empiece a llenar, hacer subir el agua para llenar el tinaco nuevamente hasta que alcance su nivel máximo que está determinado, y entonces va a parar, va a dejar de funcionar esta bomba y va a parar de suministrar el agua de la cisterna hacia el tinaco. Entonces, este es el caso que vamos a analizar. Tenemos entonces, les decía yo, una cisterna, que es generalmente un tanque que está bajo tierra, y a través de una tubería, esa agua que está dentro de este tanque, pues se hace subir por medio de una bomba eléctrica hacia el tinaco. Y esta bomba eléctrica normalmente es una tubería, está conectada hacia la cisterna con una tubería de 3/4 de pulgada. Así es normalmente como vamos a conocer esta tubería. Una tubería puede ser de cobre o de algún otro material, pero generalmente es de este tamaño, 3/4 de pulgada. Una vez que llegamos a la bomba, bueno, podemos continuar suministrando a través de una tubería de 3/4 de pulgada, pero eventualmente puede ser que ese cambio, que esta tubería cambie de diámetro y entonces se reduzca, porque lo que tenemos aquí en este punto es una reducción de esta tubería de 3/4 a una tubería más pequeña, que desde luego, pues eso va a redundar en una reducción del costo de la instalación. Y es una práctica común que en algún punto esta tubería que sale de 3/4 aquí se reduzca a una tubería de media pulgada, como está simbolizado aquí. Y entonces lo que tendríamos en este punto sería una tubería de media pulgada, y pues nos interesa determinar los gastos, el gasto volumétrico, el gasto volumen y el gasto masa que da esta tubería, que hay a través de esta tubería, ¿no? Entonces vamos a suponer algunas cosas. Ya vimos por ahí que en la parte que ustedes revisaron de teoría, ya vieron la definición del gasto volumen, que se simboliza con esta letra Q, y su fórmula. La forma de obtener este gasto es simplemente dividir el volumen por el tiempo. Si yo conozco el volumen del líquido que está pasando por esta tubería, y conozco el tiempo durante el cual este volumen pasa por esta tubería, entonces puedo calcular fácilmente un gasto. Vamos a suponer, solamente para este ejemplo, que conozco el volumen, la cantidad de líquido que pasa a través de esta tubería en un cierto tiempo. Vamos a poner un número nada más, vamos a poner
que por aquí pasan 240 litros, por ejemplo. 240 litros. 240 litros de agua en, vamos a poner 60 segundos. Y esa es la relación que tenemos entre el volumen de líquido que pasa por esta tubería y el tiempo que tardan en pasar estos 240 litros por esta tubería. Entonces podemos calcular el gasto fácilmente. Si hacemos esta operación, 24 entre 60, vamos a tener que, esto nos va a dar, 24 entre 6, nos va a dar algo así como 4 litros por segundo. Ese sería el gasto, perdón, sí, el gasto volumétrico, el gasto volumen que pasa por esta tubería. Es decir, que cada segundo pasan 4 litros por esta sección del tubo. Esa es una forma de determinar el gasto, pero hay otra manera que está aquí expresada y que podemos ver, calcular de una manera diferente. Este está en función de la velocidad con que esté circulando este fluido, en este caso el agua. Esta es la velocidad diferente al volumen. Esta es la velocidad con que se está moviendo esta agua en esa tubería, y multiplicada por el área. ¿Cuál área? Bueno, pues el área es precisamente el área de sección transversal de esta tubería, toda esta área interna de la tubería, que es el área por la cual está circulando ese líquido. ¿De dónde proviene esto? Bueno, sabemos de la cinemática que si esta superficie se está moviendo en esta dirección, se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, de tal manera que su velocidad va a estar dada por la distancia que recorre entre el tiempo que le toma recorrer. Y bueno, de aquí vamos a ver que esta distancia que recorre, por ejemplo, este frente de volumen, para hacer este volumen, aquí hay una cierta distancia que se recorre, ¿sí? Y esa distancia va a ser precisamente, si yo despejo de esta ecuación, me va a decir que esa distancia va a ser precisamente igual a la velocidad con que esté moviéndose ese cuerpo por el tiempo que le toma desplazarse, ¿sí? Entonces, esta distancia que se recorre aquí es el producto de la velocidad por el tiempo. Si yo ese resultado y tengo esta distancia y tengo esta área, entonces puedo calcular este volumen de esta manera. El volumen entonces va a ser, esto forma un cilindro, el volumen va a ser esta área de la base, esta área que está aquí, que es la misma que tenemos aquí dentro, ¿sí? Por esta distancia es producto de la velocidad por el tiempo. Entonces esto va a ser el área por la velocidad por el tiempo. Esa es la forma que podemos determinar el volumen. Si nosotros sustituimos ese resultado en esta ecuación, entonces tendremos que el gasto puede ser igual a la área de sección transversal de la tubería multiplicada por la velocidad con que se mueve esa área a través de la tubería por el tiempo que se mueve para generar ese volumen entre el tiempo, y entonces ahí se desprende esta segunda ecuación que me dice que el gasto lo puedo determinar si conozco la velocidad con que se mueve este líquido dentro de la tubería, y la multiplico por el área de sección transversal, el área interna de esta tubería, puedo determinar también el gasto. Entonces, esa es una segunda manera de determinar el gasto. Vamos a suponer, es una suposición, no es el mismo caso, vamos a suponer que aquí tenemos una velocidad de este líquido en esta dirección, por ejemplo, de 5 metros por segundo.
sería un estándar de velocidad. Y entonces vamos a suponer, vemos que esta tubería tiene un área de 1.000 pulgadas. Bueno, vamos a hacerla ahorita para el caso del ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos un área determinada, no sé, de 50 centímetros cuadrados. Es un área muy grande, ¿no? Pero para cuestión del ejemplo nos puede servir. Entonces nosotros podemos determinar el gasto de agua que pasa por esta tubería si sabemos que se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo a través de un área interna, de una sección transversal interna de esta tubería de 50 centímetros cuadrados. Es importante saber en qué unidad necesitamos determinar este gasto para poder elegir las unidades adecuadas. Vamos a suponer que tenemos que hacer este gasto en unidades del sistema internacional, es decir, tenemos que llegar a algo así como metros cúbicos por segundo, que serían las unidades de volumen, las unidades de volumen. Sabemos que el volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos y el tiempo en segundos. Podría ser una. Y entonces vamos a tratar de llegar a este resultado. Para eso, bueno, tendremos que recordar que tanto la velocidad como el área la tendremos que expresar en unidades del sistema internacional. Y entonces, voy a ver, tendré que calcular este gasto multiplicando la velocidad. La velocidad veo que ya está en metros por segundo, entonces ya están las unidades adecuadas. Si hago entonces mi operación de 5 metros por segundo, es mi velocidad, ya está en unidades del sistema internacional. La tendría que multiplicar por el área, pero esta área la tengo en centímetros cuadrados para que me sirva. Tengo que pasarla a metros cuadrados, entonces tendré que hacer una conversión previa para poderla aplicar a esa ecuación. Si tengo 50 centímetros cuadrados, tengo que pasarla a metros cuadrados, que serían las unidades de área del sistema internacional. Y para eso, bueno, tengo que multiplicar por, necesito metros cuadrados aquí. No sé cuántos metros cuadrados sean, pero si sé que un metro vale 100 centímetros. Y entonces, como necesito metros cuadrados, pues tendré que hacer esta operación 2 veces para pasar a metros cuadrados, multiplicando por 100 centímetros. Entonces podré pasar esta unidad de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Y entonces tengo que, esta operación tengo que multiplicar 50 y dividirlo entre 10.000, que es el producto de 100%. Esto me queda 50. 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Entonces ya habré convertido mi área a metros cuadrados, entonces ya la puedo sustituir por aquí para encontrar el gasto. 50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esta operación, 50 por 5 es igual a 250. Es la menos 4. Si opero las unidades, veo que tengo metros cuadrados y acá metros, tengo metros cúbicos. Y tengo metros cúbicos. Segundos. Entonces ya llegué a la unidad que buscaba, que son metros cúbicos por segundo. Entonces finalmente expreso bien. Si expreso esto sin la notación científica, tendría que recorrer este punto decimal, 4 lugares hacia la izquierda, 4 tendría que
0, es decir, 0. 5 litros cúbicos segundo. Entonces, ese sería mi gasto en unidades del sistema internacional. Es posible que pueda yo expresar este gasto en otras unidades. Otras unidades para este gasto pueden ser litros por segundo, pueden ser pies cúbicos por segundo, unidad de volumen en el sistema inglés, pies cúbicos por segundo. Incluso otras unidades un poco menos normalizadas podrían ser litros por minuto, galones por minuto, que es una unidad del sistema inglés, galones por minuto por segundo. Bueno, varias combinaciones, incluso puedo tener litros por minuto. Entonces, todas estas unidades son unidades de volumen entre unidades de tiempo. Hice este ejemplo porque estas son básicamente las unidades del sistema internacional. Y si no hay indicación en contrario, entonces habrá que expresar el gasto en esas unidades. Si me piden una unidad en especial, bueno, tendré que hacer las conversiones necesarias para poder expresar ese gasto en las unidades que correspondan. Y bueno, con eso calculamos el gasto. Vimos dos maneras de calcular el gasto, dividiendo volumen entre tiempo y multiplicando velocidad de desplazamiento de ese líquido por el área de sección transversal a través de la cual se mueve. Tenemos por aquí la ecuación de la masa, perdón, del gasto masa. Está en la parte superior. Voy a resaltar. Esta es la ecuación del gasto masa y la definición es muy similar al gasto volumen. La diferencia es que el gasto masa pues, se refiere a la cantidad de masa que se mueve a través de esta tubería en la unidad de tiempo. Entonces, si me recuerdo de los temas vistos previamente, recuerdo que la densidad de una sustancia era precisamente su masa entre su volumen. Entonces yo aquí puedo determinar la masa si la despejo. La masa puedo determinar multiplicando la densidad de la sustancia por el volumen de la sustancia de la que estamos hablando, y entonces puedo determinar la masa de una cierta sustancia. Entonces, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, para este mismo caso en que estoy determinando un gasto de 4 litros por segundo. Veamos cuál sería el gasto másico, el gasto masa para un volumen de este tamaño. Si sé que el volumen en este caso sé que es agua, y sé que la densidad del agua es unitaria, para calcular el gasto masa, para este caso en el que pasan 240 litros en 60 segundos, yo puedo determinar mi gasto másico. Voy a hacerlo por aquí. Mi gasto masa se simboliza con una letra M con el punto en la parte superior. Dependiendo de algunos autores, algunos textos manejan una nomenclatura diferente, lo mismo para el gasto. Pero esta es una de las nomenclaturas más usuales. Tendría yo que dividir la masa entre el tiempo. Pero en este caso, como no tengo dato de la masa, bueno, pues puedo hacer determinar esa masa multiplicando el volumen, la densidad de este líquido por su volumen,
entre el tiempo que está pasando a través de esta tubería. Puedo con eso determinar el gasto másico, el gasto masa. Entonces, la densidad de esta agua, la densidad decimos que es unitaria. Si fuera en el sistema CGS, tendríamos una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Si fuera en el sistema MKS, tendríamos 1000 kilogramos por metro cúbico, pero en este caso tenemos un volumen dado en litros, y es importante recordar que la relación entre los litros y los metros cúbicos es esta, o sea, un metro cúbico son 1000 litros. Es decir, en un metro cúbico caben 1000 litros. Entonces, si hicimos esta operación, pues el volumen realmente que tendremos aquí es, lo podemos expresar en litros, perdón, tendríamos que expresar este volumen en metros cúbicos para poder hacer esta relación de masa. Y entonces, encontrar el gasto masa. Sabemos que si yo paso esta densidad en vez de kilogramos por metro cúbico, lo paso a litros, a kilogramos por litro, entonces me va a quedar que esta densidad del agua va a ser de 1 kilogramo por litro. Por litro, que voy a multiplicar por el volumen que está pasando por esta tubería, en este caso de 240 litros. Y eso lo voy a dividir entre el tiempo que pasa esta cantidad de agua por esta tubería. Perdón, el tiempo ya lo conozco, el tiempo son 60 segundos. Voy a sustituir ese valor aquí. Y entonces voy a ver que cuando hago esta operación es 1 por 240 entre 60, es realmente la misma cantidad, pero veo que ahora va a quedar expresada en kilogramos por segundo. Entonces mi gasto masa o mi gasto másico, para este caso específico de que el líquido es agua, pues corresponde exactamente con el gasto o caudal, ¿no? Entonces son 60 entre 240, me va a quedar 4 segundo. Ese es mi gasto masa, específicamente para el agua. Si el líquido fuera un líquido diferente, entonces tendríamos un resultado diferente, tendría que ser diferente el gasto masa al gasto volumen. Pero en este caso, como se trata de agua, que tiene una densidad unitaria, entonces coinciden el gasto volumen y el gasto masa en valor. Pero vemos que en unidades no. En este caso son unidades de longitud, unidades de volumen entre unidades de tiempo, y acá son unidades de masa entre unidades de tiempo, y vemos cómo la podemos determinar. Si conocemos la masa, pues directamente sustituimos la masa entre el tiempo y podemos determinar este gasto másico. Una cuestión importante que debemos de ver en este tipo de problemas es que habíamos hecho la suposición de que teníamos aquí una tubería de 3/4 de pulgada y en cierto punto hacemos una reducción de esta tubería a una tubería más pequeña y hacemos que el agua se vaya por esa tubería más pequeña, que es este caso que está simbolizado aquí. Eso que está ahí pasando es lo que pasa aquí. Entonces tenemos una cierta área, una cierta distancia, eso genera un cierto volumen de agua que se está moviendo a una cierta velocidad, una velocidad 1, un área 1, y entonces cuando llega a un cierto punto se coloca una reducción de esta tubería para salir con una tubería más pequeña, en donde este mismo volumen de agua ahora se va a hacer un poco más largo, porque aquí va a ser un área más pequeñita,
Entonces va a requerir una longitud mayor para poder ocupar el mismo volumen. Y entonces esto se va a mover a una velocidad 2 diferente. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre estas dos cosas? Si nos damos cuenta, aquí no hay pérdida, no hay el agua no se va por ningún otro lado. El agua que pasa por aquí tendrá que ser la misma que pase por acá. El mismo volumen que pase por esta sección transversal tendrá que ser el mismo que pase por esta sección transversal. Y entonces podemos aseverar que el gasto 1, que sería el gasto que está pasando aquí, la cantidad de agua por unidad de tiempo que pasa por aquí, la cantidad de líquido por unidad de agua que pasa por unidad de tiempo aquí, tendrá que ser igual a la cantidad de fluido por unidad de tiempo que pasa por esta tubería. Debido a que no hay ningún otro camino para que este líquido se vaya, estos dos gastos o caudales, también es otra manera de llamar al gasto másico, el gasto volumétrico, deben de ser iguales. Y entonces, pues puedo relacionar de esta expresión que tengo aquí, puedo relacionar que el caudal 1, por ejemplo, o el gasto volumen 1, pues será igual a la velocidad con que circula el líquido por esta sección 1, multiplicado por esta área 1. Por esto me va a dar el gasto 1, y esto va a ser exactamente igual a la cantidad de líquido que pasa por esta tubería en unidad de tiempo que voy a poder determinar multiplicando la velocidad que tiene este líquido en esta sección de la tubería por esa área de sección transversal 2, que es un área, en este caso, un área más pequeña. Entonces, esta es una expresión importante que debemos recordar porque nos va a ser útil en una ocasión posterior. Vemos que es importante recordar que el gasto se conserva, aunque cambien las características de la tubería. Lo que va a hacer que si estas velocidades cambian, si estas áreas cambian, pues las velocidades van a tener que cambiar para poder adecuarse y lograr que el gasto que pasa por esta tubería sea exactamente igual al gasto que pasa por este. Entonces, de aquí podemos eventualmente determinar cuánto vale la velocidad 1, cuánto vale la velocidad 2, el área 1, el área 2, haciendo los despejes adecuados de esta expresión. Y entonces, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo ya en este mismo ejemplo, pero vamos a tratar de resolverlo con datos un poco más reales, bueno, con otra suposición. Entonces vamos a esta segunda diapositiva en donde tenemos el mismo caso, pero vamos a suponer ahora que tenemos un problema con nuestra bomba, porque nuestra bomba su control eléctrico sería esta parte del circuito que la controla para que se pueda llenar de manera automática, pues esta parte nos falla, o más bien nos falla este control. No podemos censar el llenado del tinaco, no sabemos cuándo está vacío, cuándo está lleno, y entonces esta parte del control eléctrico no nos funciona. Podemos alimentar directamente nuestra bomba para hacer que sube el agua, pero entonces necesitamos determinar un parámetro importante, que sería determinar el tiempo que vamos a tardar en llenar este tinaco. Este es nuestro principal problema. ¿Cuánto tiempo tenemos que alimentar esta bomba? Que hacer que esta bomba funcione para que este tinaco se llene. Entonces, vamos a partir de ese supuesto para que podamos determinar cuánto tiempo vamos a poner a funcionar esta bomba, dado que nuestro control está fallado. Y entonces tendremos que saber cuánto tiempo vamos a alimentar esa bomba para que no se nos derrame el agua. Vamos a suponer que este es un tinaco estándar de un buen tamaño, que un tinaco de ese buen tamaño normalmente es de 1100 litros.
¿sí? Pero bueno, no vamos a dejar que se llene hasta el tope, hasta que se derrame, sino que solamente le vamos a meter 1000 litros, por ejemplo, 1000 litros de agua. Queremos que se llenen 1000 litros de agua y sabemos que aquí tenemos una tubería de 3/4 de pulgada. 3/4 de pulgada, esto se simboliza con así, o dos comillitas así, me dice que son 3/4 de pulgada. Y acá tenemos, si recuerdan del caso anterior, aquí tenemos una reducción y aquí tenemos una tubería de media pulgada. Entonces vamos a determinar cuánto tiempo necesitamos que esta bomba funcione. Si cuando la compramos nos dieron como información que esta bomba tiene una cierta potencia, tiene una cierta capacidad. Pero bueno, vamos a ver. Primero, vamos a suponer que esta bomba tiene una característica de 200 litros. Bueno, 20 litros. Bueno, vamos a hacer bien, vamos a hacer más interesante este problema. Vamos a suponer que no sabemos cuál es la característica de esta bomba, que sería algo más interesante, pero de alguna manera podemos determinar cuál es la velocidad con que está saliendo el agua a través de esta tubería. Vamos a suponer que esa velocidad fuera de 5 metros por segundo. Vamos a ver si no nos complicamos demasiado. Y entonces, bueno, pues lo primero que me interesa saber y determinar es si esta bomba hace que impulsa esta agua a una velocidad de 5 metros por segundo para subirla a través de esta tubería. Bueno, pues entonces necesito determinar cuál es el gasto de esta bomba. Es decir, necesito determinar cuál es este gasto en esta tubería de 3/4, que es hasta este punto. Y si no mal me acuerdo, la forma de determinar este gasto es multiplicar la velocidad con que se está moviendo este líquido a través de esta tubería por el área de sección transversal de esta tubería, ¿sí? Y entonces, por acá vamos a hacer el cálculo del área para aprovechar este espacio. Sabemos que es una bomba de 3/4 de una tubería de 3/4 de pulgada. Por primero tenemos que pasar esto. Vamos a hacerlo en unidades del sistema internacional. Convertir estos 3/4 de pulgada a metros. No sé cuántos sean 3/4 de pulgada a metros, pero vamos a ver, 3/4 de pulgada. ¿Sí? Empezar tengo que convertirlo, no sé cuántos sean metros. Si encuentro el factor, pues podría convertirlo, pero lo que sí sé es que una pulgada, por ejemplo, es 2.54 centímetros. Es un valor que sí conozco. Es una pulgada. Quiero en metros, pues aquí ya me es más fácil porque sé que para pasar de centímetros a metros, pues tengo que multiplicar por 100 metros, un metro que son 100 centímetros, y entonces voy a pasar así estas unidades, pero son 100 centímetros, no 1000 centímetros. Voy a poder calcular estas
3/4 de pulgada a cuánto corresponde en metros. Si hago esta operación de 3 por 2.54, voy a obtener un valor de 7.62, 7.62 entre S4 por este 1 por estos 100 me da 400. Y de esta manera voy a tener ya mi valor del diámetro de esta tubería de 3/4, pero en metros. 19.05. 0.1905 metros. Este es el diámetro de esa tubería en metros, pero yo necesito calcular el área de esta tubería y el área, si mal no recuerdo, el área de tubería, porque esta tubería es un tubo redondo, será igual a pi por radial cuadrado. Entonces lo que necesito no es el diámetro, sino que el radio va a ser la mitad de esta cantidad. Entonces tendré que sacar la mitad y entonces podré tener el radio de esta en metros. 7.62 entre 400 entre 2 25 por 10 a la menos 3 metros. 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, para calcular el área, bueno, pues tengo que hacer esta operación. Voy a usar el valor de pi como 3.1416. Vamos a tomar esa norma para tratar de acercar nuestros resultados. No usemos todos los dígitos que nos manda la calculadora, sino vamos a limitarnos a 3.1416 para pi y multiplicado por el radio al cuadrado, que es 9.525 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 3 metros. Y esto lo elevo al cuadrado. Cuando hago esta operación voy a obtener que tengo entonces finalmente un área de sección transversal en esta tubería de 3/4 de pulgada. Un área de, voy a hacer esta operación, elevo 9.525 por 10 a la menos 3, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 3.1416, que es pi, y eso me da 2.85 por 10 a la menos 4. 2.85 por 10 a la menos 4. Las unidades de esto pues son metros al cuadrado. Este es mi de sección transversal de esta tubería en metros cuadrados. Y entonces ya puedo calcular el gasto que tengo aquí porque hice la suposición que esta tubería está moviendo líquido a una velocidad de 5 metros por segundo al cuadrado. Perdón, 5 metros por segundo. Entonces, si multiplico mis 5 metros por segundo, que es la velocidad con que se está moviendo este líquido a través de la bomba, está impulsando hacia la parte superior del tinaco, por el área el área de sección transversal de esta tubería, que es 2.85 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Cuadrados, entonces puedo obtener cuál es el gasto, es decir, el caudal, es decir, la cantidad de litros, perdón, de metros cúbicos en este caso por segundo que se están moviendo a través de esta tubería. Entonces, si yo hago esta operación,
multiplico 2.85 por 10 a la menos 4 por 5, voy a encontrar que tengo que esto va a ser igual a 1.425, 1.425 por 10 a la menos 3, 3. Las unidades es metros cuadrados por metros, tengo metros cúbicos segundo. Y ese va a ser mi caudal 1, es decir, mi cantidad de líquido por unidad de tiempo que se mueve a través de esta tubería. Pero mi problema consiste básicamente en ver cuánto tiempo tengo que poner a funcionar esta bomba para subir 1000 litros aquí. Entonces, bueno, tengo que hacer uso de alguna otra expresión para poder calcular eso, porque ahora resulta que, si me acuerdo de la primera expresión del caudal o del gasto volumétrico, va a ser igual al volumen, si lo simbolizo así para no confundirlo con la velocidad, es el volumen entre el tiempo. Y entonces yo necesito de aquí despejar el tiempo para saber cuánto tiempo tengo que dejar funcionando esta bomba. Ahora que ya conozco el caudal o el gasto, voy a despejar de aquí el tiempo. Va a ser entonces el volumen entre el gasto. Tengo mi gasto ya aquí de 1.425 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Me haría falta determinar mi volumen en las mismas unidades, en unidades del sistema internacional, en metros cúbicos. Tengo aquí un tinaco que voy a llenar con 1000 litros de agua. Necesito convertir esos 1000 litros en metros cúbicos. Y si me acuerdo, hace unos minutos, expresé el factor de conversión que era para convertir de litros a metros cúbicos, sabiendo que un metro cúbico son exactamente 1000 litros. Entonces, puedo fácilmente cambiar un metro cúbico de 1000 litros a metros cúbicos. Finalmente, pues estos 1000 va a quedar que el volumen que voy a llenar de ese tinaco va a ser exactamente un metro cúbico. Entonces ya puedo hacer mi operación para poder determinar cuánto tiempo va a tardar en llenarse este tinaco. Si un volumen de un metro cúbico tiene que llenarse por medio de este gasto de 1.425 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, si yo hago esta operación, divido 1 entre 1.425 por 10 a la menos 3, voy a obtener algo así como 701.75. 701.75. En este caso, si vemos las unidades, vamos a reducir estos metros cúbicos con estos metros cúbicos y las unidades que tenemos aquí son segundos. Eso no me dice mucho, 701.75 segundos, quién sabe cuánto sea. Normalmente acostumbro medir el tiempo en minutos, entonces tendría que hacer aquí una conversión para poder saber cuántos minutos voy a dejar funcionando esta bomba para llenar ese tinaco y que no se derrame. Entonces, pues puedo fácilmente hacer esta conversión. Si tengo 701.75 segundos, tengo que hacer una conversión para pasarlo a minutos. Entonces tengo que multiplicar desde luego por un minuto, dividir entre su equivalente en segundos, que son 60 segundos.
Entonces, voy a ver que si yo hago esa operación, voy a obtener un resultado de 11.69 minutos. 11.69 minutos, y eso ya me da un valor, un valor más conocido, más familiar, para saber cuánto tiempo voy a dejar funcionando esta bomba, es decir, 11.69, pues son más de 11, casi 12 minutos. Con 12 minutos tal vez será suficiente para que se llene este tinaco y no se derrame. Pero entonces voy a, ya llegué al resultado, es decir, tengo que dejar que este tinaco, bueno, esta bomba funcione durante 11.69 minutos. Voy a lograr que suban en ese tiempo a este tinaco 1000 litros de agua, y entonces se llene y pueda yo apagar esta bomba y no se derrame el líquido. Entonces con esto habría solucionado el problema, pero bueno, vamos a aprovechar el problema para hacer algunas cuestiones adicionales. Por ejemplo, si tengo aquí hemos puesto el caso de que este tinaco, tenemos aquí una reducción de esta tubería, pues a lo mejor me interesa saber con qué velocidad realmente está llegando esta agua hasta acá, sabiendo que la tubería se redujo. Es una segunda tubería con un diámetro más pequeño, entonces vamos a ver si podemos determinar cuál es la velocidad con que llega esta agua, debido a que hubo aquí una reducción en el diámetro de la tubería, cuál es la velocidad con que llega al tinaco. Entonces, bueno, para eso tengo que partir del supuesto que ya hicimos desde la lámina anterior, del supuesto de que el gasto 1 es igual al gasto 2, es decir, la misma cantidad de agua por unidad de tiempo que pasa por esta primera parte de la tubería. Tenemos el gasto 1, debe ser igual a el mismo gasto 2 que está pasando por esta segunda tubería. Y entonces eso me implica que si yo sustituyo estos gastos por sus equivalentes, que sería la velocidad de la tubería 1 por el área de sección transversal de la tubería 1, que será igual a la velocidad 2 en esta segunda sección de la tubería por el área de sección transversal 2. Entonces, como conozco que aquí hay una tubería de media pulgada, pues puedo determinar esta área 2. Mi interés entonces es determinar esta velocidad 2. Tendré que despejarla de esta ecuación, y si yo despejo esta velocidad 2, que es lo que me interesa, esta ecuación va a ser igual a, pues lo que tengo de este lado, mi velocidad 1 por el área 1, entre mi área 2. Entonces mi velocidad 1 ya la tengo, ya la conozco, sí, mi área 1 también ya la conozco, pero mi área 2 no la conozco, porque aquí tuve que hacer toda esta conversión para encontrar esta área en metros cuadrados. Y entonces tendré que hacer lo mismo para poder determinar mi área de una tubería de media pulgada y poder determinar cuánto vale esta velocidad 2 finalmente. Entonces voy a hacer lo mismo que hice ahí abajo. Voy a calcular esta área de mi tubería de media pulgada. Para distinguirla un poco, voy a determinar entonces el área va a ser, el área 2 en este caso va a ser pi cuadrado.
cuadrado y entonces son 3.1416. Decimos que vamos a utilizar este valor para tratar de aproximarnos todos al mismo resultado. 16 por el radio al cuadrado, pero no conozco el radio. Lo que sé es que el diámetro de esta tubería, el diámetro es de media pulgada, entonces tengo que calcular el radio, pero tengo que hacerlo también en metros cuadrados para que pueda obtener un resultado adecuado. Entonces esta media pulgada por 2.54 centímetros, que es una pulgada. Sí, tengo que multiplicar por metro, que son 100 centímetros. Entonces habré encontrado este radio en metros. Si hago esta operación, tengo 2.54, bueno, medio, la mitad es 0.5 por 2.54, me da 0.5 por 2.54, me da 1.27 entre 100, 1.27 entre 100, entonces obtengo 0.0127. Ese sería el diámetro de mi tubería, 0.027 metros es el diámetro. Pero ya no necesito el diámetro, necesito el radio, es decir, este diámetro sobre 2. Entonces, si divido este valor entre 2, voy a obtener que esta tubería va a ser 6.35 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 metros. Ese es el radio de mi tubería expresado en metros. 10 a la menos 3 metros, y entonces ese valor ya lo puedo sustituir aquí. 6.35 10 a la menos 7 10 a la menos 3 metros, y eso lo voy a elevar al cuadrado para obtener esta área 2. Entonces, si hago esta operación, voy a elevar esa cantidad al cuadrado y multiplicar por 1416. Entonces obtengo el área, que es 1.216, 1.266 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y entonces, bueno, ya tengo el área 2, ya tengo la velocidad 1, tengo el área 1 y tengo el área 2. Puedo sustituir esos valores aquí para encontrar esta velocidad 2 con que circula el agua en esta tubería, en esta sección donde cambia de diámetro. Entonces tengo mi velocidad 1 de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Por mi área 1, que es la que encontré para mi tubo de 3/4, que es este que tengo aquí. 2.85 por 10 a la menos 4. 85 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Dividir entre el área 2 que acabo de calcular aquí, que es 1.266 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces podré encontrar cuánto vale la velocidad. Estos metros cuadrados van a eliminar. Y entonces vamos a ver cómo lo vamos a obtener aquí. Desde luego este 10 a la menos 4, también con este 10 a la menos 4, y si hacemos esta operación, 5 por 2.85,
y eso lo dividimos entre 1.266, voy a obtener una velocidad de 4.5. Voy a revisar 5 por 2.85 entre 1.266, así sí, me va a dar 11.25. 11.25, perdón, 11.255. 11.255 metros por segundo. Y esa va a ser la velocidad con que se va a estar moviendo el líquido en este segundo tramo de la tubería. Es decir, prácticamente se va a duplicar un poquito más del doble de velocidad para poder mantener el gasto de 1.425 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y entonces, pues esa sería la manera en que podemos determinar y utilizar estas ecuaciones de gasto-volumen y nuestra igualdad entre los gastos entre dos tuberías de diferente diámetro para poder resolver este tipo de problemas. Cuando usamos unidades del sistema inglés, bueno, pues todo va a ser dependiendo de cuál es la unidad que nos pidan. Si no es necesario hacer la conversión al sistema internacional, como hice yo aquí, es posible trabajar directamente en las unidades del sistema inglés, en su caso, con unidades del sistema CGS, algunas cosas que debemos de algunos factores de conversión que tenemos que tener presentes, por ejemplo, es que un pie, por ejemplo, son 12 pulgadas o 30.48 centímetros. Y entonces eventualmente habrá que calcular un volumen en pies cúbicos. Si lo pasamos a metros, bueno, un pie va a ser de esos 30.48 centímetros en 100 y va a ser 0.3048 metros. Y bueno, vamos a utilizar también algunas otras medidas de volumen, por ejemplo, pies cúbicos, habría que convertir galones a litros, por ejemplo. Son 4.85 litros. Observa de lo que lo verifiquen. 4.85 litros. Ese es el valor de un galón. Un galón en el sistema inglés es 4.85 litros y con estos factores básicamente podemos hacer nuestras conversiones de manera adecuada, sin ningún problema. Por ejemplo, si tenemos aquí, voy a llevarme este valor para tratar de hacer la conversión a pies cúbicos por segundo, incluso a galones por segundo, a litros por minuto. Vamos a tomar este valor del gasto, que son 1.425 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, y vamos a ejemplificar estas conversiones. Es 1.425 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, en la siguiente lámina vamos a hacer estas conversiones de ejemplo. Vamos a partir entonces de un gasto
Vamos a partir de que tenemos un gasto igual a 5 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 por segundo. Me piden el resultado en, por ejemplo, litros por segundo. Convertir esto a litros por segundo, pues puedo hacer la conversión fácilmente. Si me acuerdo que convertir 1.425 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. Para eso utilizo el factor. Sé que un metro cúbico son 1000 litros. Como quiero el resultado en litros, pues también tengo que multiplicar aquí por los 1000 litros. Que sería un metro cúbico. Entonces fácilmente puedo ver que hago esto. Este 10 a la menos 3 con estos 1000 se van a eliminar. Y entonces estos metros cúbicos, los metros cúbicos se van a eliminar y me va a quedar que es 1.425 litros por segundo. Ese sería mi gasto en litros por segundo. 1.425 litros por segundo. Es lo mismo que 1.425 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. En otra situación, por ejemplo, que me pidieran esto en pies cúbicos, el sistema inglés, pies cúbicos por segundo. Sí, tendría yo que hacer esta conversión de este valor, por ejemplo, 1.425 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Como lo quiero en pies por segundo, pies cúbicos por segundo, pues tendría que multiplicar aquí por alguna cantidad que sea pies, es decir, por un pie. Sabiendo que un pie en metros son 0.3048 metros. Necesito esto hacerlo 3 veces porque necesito pies cúbicos, entonces lo vuelvo a hacer con un pie. Tengo que hacer por una tercera vez porque necesito pies cúbicos, otra vez por un pie. 0.3048 metros. Eso logro obtener estos metros cúbicos que tenía yo aquí. Estos metros cúbicos se van a eliminar con estos metros. Voy a tener un resultado en pies cúbicos por segundo. Eso me dice que tengo que hacer esta operación, 1.425 a la menos 3 pies cúbicos entre el producto de estos tres valores en la parte baja, que son 0.3048 al cubo, 0.3048 por
decir 0.0283. Si hago esta operación, bueno, 225 es a la menos 3 entre 0.0283, me va a dar algo como 0.503 cúbicos segundo. Bien, entonces este mismo valor va a ser igual a 0.0503 10 cúbicos segundo. Y bueno, pues no sé, queremos tal vez algo, nos piden algo más loco como litros por minuto, por ejemplo. Ya tenemos aquí nuestro valor en litros por segundo. Para pasar a litros por minuto es una conversión muy sencilla. Si tengo que son 1.425 litros por segundo, cambiar esos segundos a minutos. Entonces, sé que 60 segundos es un minuto. De esta manera, segundos. Y aquí tendré minuto. Entonces, se reduce a multiplicar por 60 dividido entre 1. 125 por 60 me va a dar 85.5. 85.5 litros. Entonces, ese mismo caudal en litros por minuto sería de 85 litros. Vamos a hacer una última conversión, porque eventualmente me piden esto en el sistema inglés, es decir, me lo piden en galones por minuto. Entonces, si ya tengo un valor en litros por minuto, pues es muy sencillo hacer la conversión a galones por minuto. Si tengo 85.5 litros por minuto, necesito convertir esos litros a galones. Sé que un galón 4.85 litros. Entonces, fácilmente puedo pasar a galones por minuto. Se van a eliminar. Entonces, si divido 85.5 entre 4.85, obtengo el valor en galones por minuto, que son 17.62. 17.62 galones. Entonces, sus valores son la misma cantidad en diferentes unidades, 17.62. Entonces, bueno, con eso ejemplificamos prácticamente las diferentes posibilidades de que podemos expresar este gasto volumétrico en unidad del sistema internacional, en unidad del sistema inglés. Y pues espero que sea
quede entendido y que lo puedan utilizar bien para resolver sus problemas. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.